Marcó del Pon en A Dos Voces, ya ha llegado en instantes la personaje del día del mundo económico, del mundo político en A Dos Voces. Estuvo en el Senado, mañana podría ser destituida. En instantes se defiende en A Dos Voces. Todos los ojos puestos en el Senado de la Nación. Mañana no solamente se va a tratar de debatir el pliego, sí o no, de Mercedes Marcó del Pon, sino también otros temas. Chiche Eduardo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo está viviendo muchos tironeos, incluso entre la misma oposición hoy? Sí, la verdad que con mucha preocupación, ¿no? Porque por más que intento encontrarle sentido a esta discusión, realmente me supera. Me parece que está superando a la sociedad en su conjunto. La gente está viendo a la clase política en su conjunto con mucha preocupación, porque desde el 14 de diciembre estamos enredados en este tema que no se termina, que se agrava, que se complica, mientras las cosas van pasando en la Argentina. La inflación, la inseguridad, la pobreza estructural. Entonces, realmente yo desearía terminar rápidamente con este tema. Estamos haciendo un enorme esfuerzo los senadores por tratar de unificar criterios. No es fácil. ¿Cómo se termina, digamos? ¿Cómo se termina con este tema? Porque posiciones irreconciliables hay, ¿no? No, claro. El tema de Mercedes Marcó del Pon, por la cual yo tengo un gran respeto, o por lo menos tuve, porque la conozco desde hace muchos años, hoy en su declaración, que yo la vi por televisión, me impactó que no hiciera mención al Congreso. Es una mujer que viene de haber sido diputada y no hubo ninguna mención al tema del Congreso. ¿Está sentenciada Marcó del Pon? O sea, ¿se va a ratificar el fallo de la Comisión de Acuerdo? Me da la sensación de que no, me da la sensación de que están los 37 votos para no aceptar su pliego. Vuelvo a repetirle, esta unidad del arco opositor es muy heterogénea. Y seguramente está atada con alfileres, y seguramente va a haber temas en los que vamos a coincidir y no. Me parece que en este tema hay absoluta coincidencia. Ahora, Chiche, ¿no vio usted o no cree usted que hubo un apresuramiento también la semana pasada por los senadores de la oposición cuando la invitaron sobre la marcha a Mercedes Marcó del Pon, después no le dieron la posibilidad en la comisión de escucharla, cuando muchos pedían justamente escucharla por este tema del DNU y del uso de las reservas? Bueno, yo creo que ella podría haber llegado, no pudo, pero de cualquier manera es consecuencia de una metodología que cansa. Yo hace 4 años soy senadora. La cantidad de veces que un proyecto ha tenido dictamen ahora y a las 24 horas ha sido tratado ha sido innumerable. Obviamente, la mayoría impone el número y uno acata. Y por supuesto, mis proyectos nunca fueron tratados, ni siquiera en comisión. Por ahí alguno de resolución. Yo soy de presentar pocos proyectos de resolución. Pero es la consecuencia del hartazgo. ¿Y a un fastidio como de falta de respeto, falta de consideración del Senado? Esto que hoy el oficialismo dice, falta de respeto por las instituciones, es lo que uno ha vivido y sigue viviendo. Y en este clima de intransigencia permanente, donde la Presidente se enfrenta innecesariamente con todos los poderes, se enfrenta con la Iglesia, hoy a través de declaraciones de Aníbal Fernández, desestimando la opinión de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién le sirve este enfrentamiento con todos los poderes? Ahora, usted ve también ahí, porque parte de lo que dice tiene razón, y además, ahora hoy lo marcamos, ahora después se lo vamos a preguntar a Mercedes Marcó del Pon, se puede dar la paradoja que a Mercedes Marcó del Pon no le aprueben el pliego por el uso de reserva que ella hizo y terminen sacando una ley en el Senado, tal vez con voto 37, a favor del uso de la reserva. No, claro. Y, digo, esta sí de marcha también del gobierno. Claro, que también es un proyecto, un proyecto que no ha variado mucho del decreto. Creo que empeora. Va a haber, digamos, va a haber ley, digamos, va a correr la ley, va a tener... Y yo creo que va a contar con el apoyo del oficialismo, creo que va a contar con el apoyo del oficialismo. ¿Por qué dice que empeora el proyecto de Bernal? Porque el otro por lo menos contemplaba una bicameral de control, este no lo controla. O sea, en realidad no
no modifican nada, lo tendremos por ley, pero la gran preocupación es ¿para qué ese apuro desmedido de tomar las reservas desde el 14 de diciembre hasta fecha? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto que necesitamos? ¿Qué hay? Bueno, es lo que yo quiero saber. ¿Qué hay? Pero usted, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué le pasa a hay la algunos, presidenta? Hay intereses de algunos sectores que están queriendo que se les pague a los acreedores privados. Puede haber eso. Es una incógnita. Hay esos 55.000 millones de déficit, de agujero que tenemos en el presupuesto. ¿Es real? Yo quiero volver a tratar el presupuesto, discutirlo, analizarlo, ver si realmente... Y me parece que si la Presidenta, antes de terminar las sesiones, hubiera adoptado otra postura, vamos a llamar al presidente del Banco Central, vamos a llamar a los directores, vamos a llamar al Congreso, le vamos a explicar la situación en la que estamos, a lo mejor la definición hubiera sido mucho más rápida y mucho más importante para los logros Duhalde del dijo, gobierno. por ejemplo, que si hubieran tratado una ley hubiera tenido mucho más mayoría de la que imaginaban. Claro, una ley, realmente una buena ley, ¿no? Esta no me parece. No, ¿usted no acompañaría la ley, digamos, Berna? No, yo creo que ahora hay que entrar en discusión, no se va a tratar esta semana, se tratará la otra, van a presentarse otros proyectos. Hay proyectos que no puedo descubrir de quiénes son la autoría, pero que han llegado a mis manos, que por ahí son mejores. Yo creo que hay que dar... Entonces, mientras tanto, ¿derogan el DNU? ¿Ustedes avanzan por la derogación del DNU? Yo creo que hay que derogar el DNU. Claro que sí. De cualquier manera está paralizado por la justicia, ¿no es cierto? Pero me parece que la ley viene en reemplazo del DNU y rápidamente hay que derogar. Primero hay que derogarle el DNU y después Yo tratar la ley. creo que hay que hacer eso. Chiche, usted acaba de decir, es una oposición que está atada con alfileres y hoy Carrió, por ejemplo, disparó muy duro. Dijo que están siendo funcionales al kirchnerismo al no haberse sentado, por ejemplo, en la sesión especial en diputados o haber ayer anulado en la bicameral el decreto del DNU. Hoy las explicaciones que dio Aguad y Rossi parece que mostraban, yo no estoy en diputados, pero obvio, mostraban como imposible que hoy se reuniera porque, bueno, se estaban cumpliendo el plazo de los 10 días. Bueno, pero estas actitudes de cada uno de los dirigentes, agresivas, de un lado y del otro, en definitiva, se tocan la cola. ¿Usted cree que Carrió con esta posición es funcional al kirchnerismo? Yo creo que es de alguna manera agresiva en sus expresiones, por más razones que pueda tener o no pueda tener. Me parece que lo que está faltando en la dirigencia política en su conjunto es moderación en las expresiones, es tratar de no atacar a ningún otro poder, si entendemos y creemos en la independencia de los poderes. La gente escucha grito por acá, grito por allá. Claro, ¿no? Pero por eso, en el medio de todo ese griterío, en el que se entiende muy poco, es un tema tan técnico que lo entiende un sector de la sociedad, pero que otro sector, no por ignorancia, sino porque tiene otros temas, otras preocupaciones, porque no puede comprar los diarios, porque está en otra cuestión. Hay mucha gente que dice, ¿qué es esta pelea de locos a la que estamos asistiendo? Y a veces parece una pelea de locos. Y además hay un tema allí del día a día de la gente que no está siendo tratado por los dirigentes, porque nadie está hablando de la política de precios, nadie está hablando del tema de inflación, nadie está hablando del tema de inseguridad en el Congreso. Salgamos rápidamente de este tema, porque la agenda tiene que ser otra. La agenda tiene que ser la agenda de la gente. Hoy no es la agenda de la gente, aunque estos temas tienen una importancia vital. Y además, fíjese, a la Corte que, tomaron mal, pero hablan también de una responsabilidad institucional en el diálogo entre los poderes. La Iglesia hoy que habla del bien común, pero parece que nadie escucha, ni siquiera la Iglesia. No nos escuchamos, no aprendemos de nuestros países hermanos. Realmente la gente está enojada y no tomamos conciencia de que el enojo de la gente es cierto, tiene razón, y nosotros tenemos que dar signos de civilidad. Pero tiene que empezar por la Presidenta. La Presidenta no puede tener discursos donde ataca de una manera que no corresponde a los otros poderes, o cuando dice alegremente, por más que Diana Conti diga lo contrario, que no va a respetar el fallo judicial. Porque si ella no respeta la justicia, no le pidamos a cualquier persona que respete cualquier norma. Senadora, la última. Usted dice, mañana no le van a avalar el pliego a... Ahora, ¿no es un golpe político durísimo al gobierno nacional? No poder nombrar
Nada menos que el presidente del Banco Central. Puede nombrar un presidente, pero está en cuestionamiento la actitud de Mercedes Marcó del Pon. ¿Pero no golpean fuerte en la Casa Rosada? Que elijan otro presidente del Banco Central. No, eso no es la muerte de nadie. Vamos a Chichi, escuchar gracias, al señor. senador que está el senador Nicolás Fernández de Frente para la Victoria. ¿Es un golpe contra el gobierno si no se avala la designación de Marcó del Pon a la gobernabilidad del gobierno? Más que un golpe es una falta de respeto institucional gravísima. Yo creo que, es decir, lo que ha sucedido en el día de la fecha quedó absolutamente desnudo de cualquier explicación, es decir, cualquiera podía sacar sus conclusiones. Nosotros impugnamos la conformación de la comisión, de 3 comisiones, porque creemos que concretamente se vulnera la proporcionalidad. Se cansaron de hablar de 8 y 7 y cuando llegó el momento votaron un acta secreta y nos impusieron 9 a 6. Y después también impugnamos la Constitución y la resolución de la Comisión de Acuerdo, porque es violatoria no del reglamento y de todas las... Ahora, pero vio recién lo que dijo la senadora Chiche Duhalde, ¿no? Esto lo hacía el oficialismo, No, ¿qué no. se quejan ahora? No. La verdad que nunca, jamás en el Senado de la Nación, por más que uno tenga inclusive hasta imaginación, puede repetirse un escenario como este. A ver, la citaron en menos de 2 horas, en menos de 1 hora, una funcionaria, violando el reglamento que habla de 48 horas, sin escucharla emitieron un dictamen, sin correrle traslado de los cargos que le habían formulado. Y entonces, hoy parecía que en el Senado de la Nación había recuperado algo de racionalidad, porque pues la invitaron para escucharla. Ahora, lo incongruente, lo ilógico, es que la escucharon en una especie de circo romano, porque la verdad que no solo no modificaron el dictamen, sino que además no tuvieron ni siquiera en cuenta las explicaciones de una funcionaria que convengamos que vino dispuesta a dialogar con un tono, yo diría, más que amable, con una sencillez que de alguna manera habla muy bien de su calidad personal. Y además perdimos una oportunidad inmejorable, que es poner en el Banco Central una persona de cualidades técnico-administrativas, pero además de formación política. ¿Ya la da por vetada usted? No. Perdimos hoy la posibilidad de escuchar, digo. Ahora, mañana el debate se da en el Senado. Nosotros vamos a defender el dictamen en minoría y ¿a qué apuntamos? ¿Hay negociaciones políticas para tratar de conseguir mantener el pliego y salvar a Marcó del Pon? A ver, negar que existen diálogos sería, digamos, una hipocresía. Digo, yo lo que visualicé hoy es que el grado de intemperancia, el grado de irracionalidad de quienes firmaron el dictamen no generó en el resto de los senadores presentes y que no participaron del debate muy buena recogida. Ahora, senador, ¿por qué el oficialismo, que ahora dicen que va a apoyar el proyecto de Carlos Berna, no lo hizo hace 2 o 3 semanas y se hubieran evitado toda esta discusión, sacrificar a... Todo lo dicen, lo acaba de decir la senadora Chiche Duhalde, lo dijo Carlos Mena la semana pasada. Sí, el desgaste dice, político que originó todo y además esto. Mandar a la picota a una funcionaria que goza de un prestigio no solamente profesional, sino también intelectual y político. La verdad que yo... A ver, digo, ¿no fue un error del oficialismo? Digamos, a ver, nosotros teníamos un proyecto, un DNU, que para nosotros convengamos que es un proyecto de ley, porque sí, además como consecuencia de la creación del control parlamentario va siempre al Parlamento. Yo cuando charlaba este DNU con los, digamos, opositores más racionales, me decían, mira, en realidad nosotros no tenemos problema con pagar. Nosotros creemos que hay que pagar. Ahora, hay 3.100 millones de dólares que no sabemos dónde van. Entonces, si nosotros no tenemos certeza a dónde va los 6.500 millones de dólares y hay parte de esa plata que ustedes la van a meter en gastos generales y en el año previo a la campaña nos van a llenar a billetazo, lo lógico es que nosotros le pidamos explicaciones. Bueno, eso desapareció a partir del segundo DNU. Nosotros volvimos a tener en el segundo DNU una, digamos, fijación muy clara dónde iba el dinero con una comisión parlamentaria de control. ¿Qué Pero nos no dijeron? fue una burla del Poder Ejecutivo anunciarlo justo en la Asamblea Legislativa, un DNU contra un DNU, y mientras tanto hacer el giro del dinero. ¿Sabe por qué no, Bonelli? Porque usted conoce como yo
que este proyecto de ley, que además está siendo presentado no por el oficialismo, sino por alguien que no integra... Independiente, dijo Bernabé. Es independiente, él dice, yo no me vean como opositor, soy no oficialista, si bien es cierto que es un hombre que milita en el justicialismo de La Pampa. El proyecto de ley que presenta el oficialismo, en este grado de intemperancia, en donde creo que inclusive en algún momento todo el mundo va a poder recuperar la libertad de conciencia, la libertad de acción y la libertad de pensar, porque hoy estar en contra del gobierno es un ejercicio, yo diría, bastante complicado para los opositores. ¿Por qué? Porque la verdad que en determinado tipo de temas donde se podría racionalizar y acordar determinado tipo de políticas públicas, siempre tienen un comisario político que, como en el día de hoy, maltrata a quien hace un gesto... ¿Usted se refiere a Carrió? Me refiero, por ejemplo, a Carrió. El tema del abordaje del DNU, les voy a hacer claro, cuando nosotros nos modificaron la Comisión de Decreto de Necesidad y Urgencia para imponernos un senador más, nos pareció además no solo un abuso, no solo antijurídico, no solo una cuestión absolutamente ilógica, sino que además innecesaria, porque con los actuales integrantes 8 contra 8, el sistema de DNU está arreglado, usted a los 10 días lo tiene que tratar, y con la presidencia usted siempre tiene dictamen. Ahora, senador... Sí, termino esto. La única explicación que nos dieron es porque efectivamente uno de los integrantes de esa alianza transitoria quiere estar ahí. Entonces la racionalidad desaparece y empieza una especie de imposición un tanto distorsiva de lo que fue históricamente la vida en el Parlamento. Nosotros jamás en la vida de Dios, en materia de acuerdo, y no hay nadie que pueda traer un ejemplo. Quiere decir que tienen que cumplir con los compromisos en la oposición y tienen que llenar ahí comisiones y se las sacan ustedes. Digamos, de hecho, lo que pasó con el senador Menem fue claro. Le pagaron con los lugares que le correspondía al partido de gobierno. Ahora, senador, vamos a hablar con el senador Sainz, le vamos a preguntar a él. Pero entonces, todas estas arbitrariedades que usted señala que comete la oposición, ¿no? De reglamentarias y etcétera. ¿Para qué? ¿Qué apuntan? ¿Qué objetivo es? La verdad que nosotros estamos tratando de que la respuesta sea concretamente administrativa. Estamos planteándole al presidente Cobos que efectivamente cumpla con el reglamento, le estamos planteando a la oposición que es una vergüenza lo que están haciendo en materia de desplazarnos de lugares que ellos públicamente además habían dicho que eran nuestros, y en las comisiones de gestión, concretamente, comisión de presupuesto, de acuerdo, asuntos constitucionales, como pasa hoy con el pliego marcó del POM. Es decir, ¿sabe por qué va el tema marcó del POM al recinto? Porque ellos tienen un dictamen de mayoría que efectivamente pretenden... Pero digamos, ¿cuál es el objetivo? Hay una cuestión administrativa, usted no, ¿cuál es el objetivo político que busca la oposición? Nosotros queríamos mayorías simples en las comisiones de gestión porque queremos debatir los temas de agenda de gobierno. Y en el resto, que tengan mayoría ellos, porque si no, se puede dar, como en este caso, que efectivamente nos nieguen dictámenes de comisión y no vayamos con los temas de gobierno al recinto. Nosotros creemos, la verdad, que hay que reconocer un elemento que es claro. Está gobernando la presidenta de los argentinos, necesita efectivamente debatir los temas de gobierno, tenemos que salir de la forma y empezar a discutir el fondo. Para discutir el fondo, el senador Berna arrojó luz, nosotros no es un capricho, nosotros vamos a aprobar el proyecto de ley, vamos a crear el fondo de bicentenario, vamos a recuperar tasas normales y tasas internacionales, vamos a traer tranquilidad a los mercados macro y microeconómicos y queremos discutir agenda abierta, política de gobierno. ¿Usted piensa que la oposición no quiere eso? No, indudablemente no lo quiere. Pero que quiere complicarle la vida al gobierno por una cuestión... Hay que distinguir opositores y opositores. Yo creo que hay opositores que por un lado plantean la coparticipación de la ley del cheque. Y hay un montón de gobernadores que están muy preocupados porque efectivamente a través de el PAF, a través de distintos incentivos presupuestarios, reciben mucho más que el tema de la ley del cheque. Hay 5 provincias que pueden estar en favor y otros legisladores que dicen, señores, esto complica. Segundo tema, cuando plantean la coparticipación de la ley del cheque, hoy el CIPEC ha hecho concretamente una observación seria respecto a que esto es retrógrado respecto a la redistribución de ingresos. Entonces, hay sectores de la oposición que efectivamente planean ser gobierno y están tratando de ser lo más racionales que pueden. Y hay sectores que plantean locuras
que efectivamente se pueden plantear desde una posición que no solo no tiene aspiraciones de gobierno, sino que además sabe positivamente que no van a poder gobernar nunca, mucho menos si la racionalidad que muestran es la que efectivamente uno está evidenciando. Y bueno, los sectores que están planteando, por ejemplo, no discutir, no pagar la deuda, discutir la ilicitud de la deuda. Espino Solano. Bueno, los sectores que como hoy efectivamente plantearon que todo lo que se haga fuera del marco, que está permitido o que ella entiende como posible o como lógico, es bárbaro, es cómplice del oficialismo. La verdad que es muy difícil. En una Argentina en donde hay un sector que gobierna y tiene responsabilidad de resolver los temas del día a día, hay sectores que están pensando en otra... Usted habló de que van a impugnar, ¿lo van a hacer judicialmente? Nosotros hemos hecho una presentación al presidente que tiene la obligación de cumplir el reglamento, y me voy a lo que decía el diputado Gil Lavedra. Las reglas de juego son para todos. ¿Pero hay una impugnación judicial también? No, todavía no. Estamos esperando que nos resuelva administrativamente. Si el camino administrativo está cerrado y como impone la ley del vale todo, vulnera el reglamento y cercena derechos que son nuestros, no tenemos otro camino que llevar a la justicia un tema que nosotros efectivamente no queremos llevar. Ahora, una cosa es agotar la vía administrativa y la otra es permitir que efectivamente se nos vulneren los derechos. Senador, gracias. Gracias por estar aquí. Nos vamos a la pausa. Ya está Mercedes Marcó del Pon en nuestros estudios. Mañana se define su suerte en el Senado de la Nación. Esta noche está aquí con nosotros. Y enseguida el presidente del radicalismo, el senador Ernesto Sanz. ¿Cómo ve todo esto? Enseguidita, en A Dos Voces.